extender nuestras manos para orar por Rosita, nuestra hermana querida Rosita, que está liderando las redes ahí junto con la hermana Lucía, y es una bendición para nosotros que ella comparte la palabra del Señor. Ella se ha preparado durante años en la palabra del Señor, está en el grupo de la escuelita de predicación que tenemos aquí en la iglesia. Ustedes ven algunas personas predicando aquí que no son pastores o pastoras, pero que el Señor les ha usado y les está usando para la extensión del reino de Dios en la predicación por los dones que el Señor les ha dado. Y también ellos pues diligentemente están orando y preparándose por semanas para poder compartir la palabra del Señor, porque lo toman con mucha responsabilidad delante del Señor. Así es que nosotros hagamos nuestra parte y extendamos nuestras manos, mis hermanos queridos, para recibir, para bendecir a nuestra hermana querida. Padre Celestial, gracias por nuestra hermana Rosita, gracias porque es una sierva tuya y ella, Señor, tú le has dado este don de compartir tu palabra y sobre todo la vivencia en intimidad contigo, Señor Jesús, es lo que le hace a ella, Señor, compartir de todo lo que recibe en la intimidad, en tu presencia. Es tu Espíritu Santo, eres tú mismo, Señor Jesús, el que está en ella, el que está compartiendo, el que está transmitiendo tu palabra. Ella es solamente un instrumento y la bendecimos y oramos también por las redes en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que a través de las redes, de los grupos pequeños, corra tu palabra. Muchas personas se salven como ya se han salvado. Muchas personas se sanen como ya se han sanado. Muchos, Señor, se consagren a ti, tú les llames a servirte como ya tú les has llamado. Rosita es un ejemplo de ello, de que tú a través de los grupos pequeños transformas la vida, porque ahí está la semilla de tu palabra, Señor. Tal vez podrán ser muy humildes los grupos pequeños, a veces pasan desapercibidos, pero ciertamente el poder de tu Espíritu Santo está ahí, porque tu presencia está ahí, como dice tu palabra. Donde están dos o más, tú estás. Y esos dos o más que están reunidos están en un mismo sentir, clamando tu presencia. Y por eso tú te glorificas. Por eso, Señor, gracias, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y tu palabra, Señor, en esta mañana nos llega a través de tu sierva Rosita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Buenos días todavía. Bueno, damos gracias al Señor por su presencia maravillosa. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y no hay otra palabra más para describir que Dios es bueno. Y vamos en esta mañana el tema que si lo puedo ver, tal vez los que están pendientes del Facebook, en la página de la iglesia pueden encontrar el título, Lo único que permanece para siempre, dice. Ese es el tema para el día de hoy. Yo voy a estar contando, mientras yo en estos días iba preparando el tema para el día de hoy, encontré un artículo que me pareció muy interesante y que va a ilustrar muy bien el tema del día de hoy. Voy a ponerme mis lentes. Encontré este artículo y me llamó mucho la atención. Pablo Escobar fue uno de los traficantes más crueles de la historia, capo de la droga, político colombiano. Llegó a ser el 7º hombre más rico del mundo. Su fortuna ascendió a $30 millones. Pero es una paradoja en él, dice, sin embargo, construyó 250 viviendas para regalar a la gente más pobre de la ciudad de Medellín. Dice, Iván Hernández cuenta, este es un hombre anciano ya de 81 años, uno de los fundadores del barrio con el mismo nombre que se llama Pablo Escobar. Cuenta hoy que después de 29 años de la muerte de Pablo Escobar, ellos recuerdan con religiosidad a Pablo Escobar. Dice, este capo de la droga, quien les brindó un techo y medicina para los ancianos.
Es interesante esto y que más adelante estaremos viendo cómo ilustra muy bien el pasaje que el día de hoy vamos a estar revisando. Vayamos a la palabra de Dios en la carta primera de Corintios, en el capítulo 13, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Cuando ya tenga, me avisa para ir juntitos leyendo la palabra de Dios. ¿Ya tenemos? Todavía vamos. Bueno, mientras usted se sigue revisando, el capítulo 13 de Corintios quizás es uno de los más bellos que hemos escuchado y dentro de la Biblia. Este capítulo ha inspirado a muchos poetas y aún cantantes no cristianos a cantar. Es uno de los más bellos y expresa el amor de Dios. Si usted tiene la Reina Valera, usted va a tener un título que dice ahí, la preeminencia del amor. Y entonces ahora sí, con toda la reverencia, vamos a estar leyendo la palabra de Dios, dice. Primera de Corintios, el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 13, ya hasta aquí mi ñaña querida. Y vamos a leer, dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Verso 2, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si usted tiene un lapicito ahí, subraye lo que termina el verso 2. Si no tengo amor, nada soy. Verso 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, si va a subrayar, este es el punto para resaltarlo, subrayar, de nada sirve. El apóstol Pablo empieza a escribir a la iglesia de Corinto. Pero para entender un poquito esto, vayamos al contexto de cuál era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba situada en Grecia. Era una ciudad cosmopolita, un puerto marítimo de gran actividad comercial y visitada por muchos turistas. Además, allá iban a adorar a sus dioses paganos. En Corintio había muchos templos para dioses paganos, dice. El apóstol Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Él pasó 1 año y medio predicando en Corintio. Cuando ya la consolidó, continuó su viaje misionero y llegando a Éfeso. Cuando llegó a Éfeso, le llegaron noticias por carta. Ahí no había, pues hoy lo que tenemos, las noticias instantáneas, el internet y el WhatsApp y muchas que yo ni siquiera las entiendo. Pero entonces el apóstol Pablo sí la recibía la comunicación a través de cartas. Y él recibe unas cartas con la información de que la iglesia de Corintios no andaba muy bien. Es más, estaba bastante mal. Habían problemas, dice, muchos problemas. Unos de ellos le voy a mencionar. Había divisiones entre hermanos que decían, unos pues yo soy de Apolos, decía, otro decía yo soy de Pablo y otro decía yo soy de Cefas. Esto parece bastante contemporáneo, ¿no? Que aunque esta iglesia existió y fundada por el apóstol Pablo en el año, en el primer siglo, ¿no? En los años 52 de la era cristiana, ya había estos problemas. Otro de los problemas era pecados de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, dentro de la congregación Corintios. Esta maravillosa congregación joven que tenía muchos dones, estaba dotada de grandes dones, una joven congregación situada ahí en un puerto marítimo, pero justamente tenía grandes pecados de inmoralidad sexual. El apóstol Pablo lo menciona así, que hay tal inmoralidad sexual que aún ni se nombra siquiera entre los no creyentes, decía. Que tanto es así que hay un hombre que está en la congregación
que llamándose cristiano anda con la esposa de su padre, es decir, su madrastro. Esta era la situación de la iglesia de Corintio. Problemas en cuanto a la comida. Ahí tenían problemas que hoy no los tenemos afortunadamente, pero había problemas ahí que tenían que si comían ciertos alimentos que eran ofrecidos a los ídolos, si comían o no lo comían. Y otro de los problemas, quizás el más grande, es que ahí celebraban la cena del Señor, como hoy lo celebramos, recordando pues la muerte y la resurrección y la pronta venida del Señor Jesucristo. Entonces ellos lo realizaban realmente, no solamente con el pan y el vino, sino que lo realizaban con alimentos. Esa reunión se llamaba la reunión de los ágapes. Entonces cada persona, miembro de esta iglesia, llevaba sus alimentos de sus casas. De paso era muy diversa esta iglesia. En esa iglesia cosmopolita, en esa ciudad cosmopolita, la iglesia era diversa. Habían esclavos, habían obreros y había una clase, una élite rica, una gente muy pudiente. Y en eso dice que se adelantaban unos a comer la cena del Señor, mientras que otros que no tenían, quizás llevaban, recuerdo una vez una experiencia, ¿no? También en las reuniones pequeñas suele ser así y se lleva los refrigerios. Recuerdo una vez que una señora probablemente no tuvo nada que llevar a la reunión y ella no asistió, pero sí se encargó de mandar un atún y una ollita de arroz, una pequeñita así para una reunión de unas 10, 12 personas. Yo me dije, ¿y esto? Pero bueno. Entonces algo así pasaba en esta iglesia en cuanto a comidas. Era una falta de amor. Y en este contexto es que el apóstol Pablo empieza a escribir la carta a Corintios, y particularmente el tema que hoy nos estamos mirando, el capítulo 13. Y empieza a decir, pues ahí, si yo hablase lenguas humanas, lenguas angelicales y no tengo amor, aquí se va a repetir muchas veces la palabra amor. Pero del verso del 1 al 3 va a decir, si no tengo amor, de nada sirve. Y así vimos también como la ilustración de Pablo Escobar. Este hombre, este capo, este narco, este hombre que no le importaba matar a cualquiera. Si alguien le estorbaba, pues sencillamente él ordenaba que se lo matase. Hacía explotar bombas y se enriquecía justamente vendiendo droga. Pero lo contradictorio de él es que como tenía tanto dinero, sin embargo, se ocupaba de construir casas para regalar a la gente pobre. Daba alimentos, la gente lo quería, sin importar cuál sea la motivación de este hombre, quizás por ser más visible, a lo mejor sentía un poco de compasión o no sabemos la motivación de este hombre, pero sin embargo lo hacía. ¿Pero cómo lo califica el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, aquí en el verso 2 que termina, dice, si no tengo amor, nada soy. Y esto vimos una realidad tan ilustrativa en la vida de Pablo Escobar, pues el fin de sus días lo sabemos porque nos han plagado en las muchas películas de Pablo Escobar, nos dejan ver, y aún nuestro mismo país está siendo ya plagado de estos problemas de narcotraficantes. Sabemos que el fin de este narcotraficante fue morir disparado por la policía, pero sin embargo hacía cosas buenas. Y el apóstol Pablo está ilustrando justamente esto. Yo puedo, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Pablo hablaba muchos idiomas, pero también dice, si aún hablase lenguas angelicales, el lenguaje de los ángeles, y no tengo amor, nada, yo lo voy a enfatizar, nada soy. Ahí la importancia de por qué lo hacemos cada cosa nosotros. ¿Qué nos motiva? Porque sin la motivación no es el amor de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nada soy, nada.
Verso 3 dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, como lo hacía Pablo Escobar, como lo hacen muchas personas, muchos famosos que tienen millones de millones y van y regalan y donan a las fundaciones para vacunas. Bendito sea el Señor, la gente pobre se beneficia, pero aquel que lo da es nada. A la mirada del apóstol Pablo, que nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo delante de Dios, todo esto nada vale. Verso 3 dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entendiese y si entregase mi cuerpo, dice, mi cuerpo, ¿me están siguiendo? Porque yo ya me perdí. ¿Para qué? ¿Y qué más? A ver, repitámoslo, si no tengo amor, nada sirve. Así es como lo mira Dios. No importa lo que yo haga, si no este amor no viene de Dios basado en el amor, nada sirve, nada soy, dice el apóstol Pablo. Y pues hemos visto esta ilustración con Pablo Escobar, y hemos visto también, estamos viendo la iglesia de Corinto, una radiografía de cómo es. A veces se parece que bueno, las cartas de los apóstoles es algo muy parecido a la vida nuestra contemporánea. Los problemas son similares en una forma u otra forma, se repiten, y por eso hoy es tan pertinente la palabra de Dios y lo que hoy nos está diciendo el Señor a nosotros, porque como oraba el pastor, decía, yo soy solo un instrumento. Yo no tengo la respuesta para nadie. Yo no tengo nada para darle a usted y yo no quiero nada de usted, si quiero su amor. Pensándolo bien, si quiero su amor. Usted es mi hermano, yo los quiero. Ese es el vínculo que nos une. Pero no tengo otra motivación. Y cuando yo me subo acá le digo, Señor, si tu presencia no ha de ir, no me lleves a pararme en este lugar. La motivación es el amor de Dios, y Dios en este día hablándole a usted para decir, observe, haga una pausa y mire por qué hace cada cosa usted. ¿Será para que lo miren? ¿Será para que le aplaudan? ¿Será para jactarse de los dones que quizás Dios le ha dado? ¿O cuál es su motivación? Vamos a seguir pensando mientras la palabra de Dios nos va hablando. Continuando en el verso 4, el apóstol Pablo va a ir diciendo algo maravilloso, dice. El amor es sufrido. Yo sé que usted está leyendo la palabra de Dios, ¿no? Sus Biblias, o a lo mejor está ahí proyectado, yo no lo veo de aquí, dice. El amor es sufrido, el amor es benigno, y ahí viene este cántico de amor que nos hace suspirar, a mí particularmente cuando era joven yo suspiraba, yo estaba enamorada del amor, pero del amor romántico, no del amor divino, el amor de Dios. Y entonces, ¿a qué va a decir esto tan maravillosamente? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca, dice, lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahí tenemos un pero, dice, pero el amor vamos a ver que es permanente, pero hay algo que es temporal. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hasta ahí vamos a ver la lectura y luego continuaremos. Bien, siendo este uno de los pasajes más maravillosos, y quizás cuando leemos la palabra de Dios fuera del contexto, solo abrimos un día, dice, Señor, háblame, Señor, y pum, abrí el capítulo 3, ay, Señor, qué maravilloso el amor. Y digo, oh, Señor, este es el amor, pero ¿de qué amor está hablando el apóstol Pablo aquí? Entonces vamos a ver lo que era ¿de qué amor el apóstol Pablo está hablando en este pasaje? Bueno, el idioma, mejor dicho, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego.
En el griego hay 3 palabras para expresar la palabra amor, mientras que en el español solo una. Y a veces la palabra amor parece que está prostituida. Dicen cosas, pero en realidad no es el amor. Pero el griego sí nos permite diferenciar claramente estas cosas, entender. Bueno, pues yo ni hablo griego ni nada por el estilo, pero sí he hecho mano del trabajo de otros hermanos que lo han hecho y lo han traducido. Y ahí nos dicen pues que hay 3 palabras para describir el amor, el amor en griego. La una palabra es eros. El eros, como lo suena muy parecido, pues nuestro idioma se deriva de eso, dice eros, el amor erótico, el amor bueno entre esposos, el amor de los novios, un amor maravilloso, no hay nada de malo en ello, el amor eros, dice. El segundo es filos, un amor tierno, bello, un amor dulce, es el amor hacia los padres, hacia los amigos. Mire qué clarito. Y vamos al punto 3 donde que estamos hablando nosotros. El amor ágape, el amor que solo viene de Dios. Y de este amor es que está hablando el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4. Pero ¿quién puede dar este amor? Se dice, yo escuché a un predicador que dice, las mujeres son históricas. El otro dice, querrás decir histéricas. No, dice, las mujeres son históricas. ¿Por qué? Pues porque ellas lo recuerdan todo. Y empiezan a decir, ¿te acuerdas? Ya. Entonces, este amor bello que lo vemos aquí en el verso 4, ¿quién lo puede dar? Este es un amor no natural. Este es el amor ágape. Este es el amor de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Ahora, a mí no me pueden decir que yo soy amor. ¿No es cierto que no soy? Pues yo soy carne y hueso y yo me llamo Rosa. Mi esencia no es el amor. Dios, su esencia es el amor. Dios tiene amor, pero Dios es amor. Mejor dicho, Dios no tiene amor. Dios es la esencia, Dios es amor. Yo puedo tener el amor de Dios. Yo puedo tener el amor de ustedes, el amor de mi esposo, de mis hijos. Tenerlo, que ellos me expresan de una manera, un amor imperfecto. Mas Dios, que dice que es Dios, Dios es amor. Maravilloso esto, en medio de un corazoncito puesto, Dios es amor, lo vemos en algunos lugares. Bueno, pues dice, también escuché algo que voy a compartir con ustedes, me maravilló hace muchos años y pude entender la maravilla de lo que es este pasaje. Lo vamos a reemplazar, usted que está con su Biblia, vamos a reemplazar la palabra amor por Jesucristo. En el verso 4 dice, ahí dice el amor, pero lo vamos a poner, Jesucristo es sufrido, Jesucristo es benigno. Jesucristo no tiene envidia. Jesucristo es amor. Jesucristo no es jactancioso, es decir, orgulloso ahí. Jesucristo no se envanece. Ay, si algo me dijeron, es que yo soy, dice el ser humano, ¿no es cierto? Jesucristo no es así. Y entonces, cuando me perdonan, cuando ya me pierdo, porque me apasiona y me mueve y me pierdo. ¿En dónde estábamos? Aleluya, gracias. Dice, a ver, ¿dónde estaba? Yo sí me perdí. Ya, no se envanece, terminé, por eso estoy perdida. 5, dice, gracias por ayudarme. No hace nada indebido. ¿Quién? Jesucristo no hace nada indebido. Jesucristo no busca lo suyo. Jesucristo no se irrita. Jesucristo no guarda rencor. Jesucristo no se goza de la injusticia. ¿Qué más? Más se goza de la verdad. De paso, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice? Jesucristo todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta. Nos suprimimos Jesucristo porque en cada calificativo, adjetivo está, antes de eso le precede Jesucristo.
Bien, esto es lo que el apóstol Pablo nos dejó aquí, nos comunica lo que es el amor. Pero entonces, ¿cómo yo llego a tener este amor? Mis amados hermanos, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos este amor dentro de nuestro corazón. Por eso dice que somos hijos de Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro cuerpo y llegamos a ser templo del Espíritu Santo. Por eso Dios vive en nosotros y nosotros tenemos este amor. Por eso Jesucristo antes de irse les dijo: un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué? Que se amen unos a otros como yo los he amado. Un mandamiento, ¿cómo puedo amar? Nunca nos dice un mandamiento te doy que si ves a este varón, lo ames. Eso no es posible. Pero sí puede decir un mandamiento nuevo les doy, dice Dios, Jesucristo. Que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Por qué? Porque nos dio su amor, nos dio su Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Este amor está, por eso podemos amarnos los unos a los otros y tenemos este amor y disfrutamos el amor de Dios, pues Dios aquí lo ha descrito el apóstol Pablo, el amor. Este amor no es un amor romántico que nos hace soñar, que es imperfecto, que luego que ya estoy un tiempo con mi pareja o con algún hermano descubro que nunca satisface mis expectativas, pues no es perfecto, mas solo Dios es perfecto, Él tiene el amor. Dios es amor. Esto es lo que nos quiso comunicar el apóstol Pablo en esta carta a Corintios. Y hablando del amor, pues aquí dice que el amor, me estoy pasando de acá a acá, qué bonito, ¿no? Me río yo un poco con ustedes. El verso 8 dice: el amor nunca deja de ser, es permanente, es eterno. Dios es eterno. Dios es el alfa y el omega, es el principio del fin. Todo se acabará al final, mas Dios permanece para siempre. Él es el Dios eterno. Él lo creó en Génesis y Él lo terminará en Apocalipsis. Por eso dice que el amor, dice 8, el amor nunca deja de ser. ¿Qué es lo temporal? Los dones que tenemos, que Dios nos ha dado para servir, para crecer juntos en el cuerpo de Jesucristo, dice. Pero dice, ese pero hay que ponerle mucha atención, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Esto es temporal, no importa cuán grandiosas sean, no importa los dones que hayan, pero eso es solamente temporal. Y me voy a pasar al otro lado. Bien, en medio de este contexto, recuerde que habíamos hablado de la iglesia de Corintio, que tiene una serie de problemas de divisiones, problemas de tipo sexual, problemas de alimento. Y por eso el apóstol Pablo les escribe esta carta, toda la carta de Corintio, amonestándoles fuertemente a la iglesia de Corinto. Y muchas veces dice: en esto no les alabo. Este es el contexto de toda la carta a Corintios. Y en medio de eso está mostrando lo que sí permanece para siempre, el amor de Dios. Y dice, hablando del capítulo 11, Pablo responde, dice, a lo cual Pablo respondió amonestándoles fuertemente en el capítulo 11, la epístola de Corintios mismo, dos capítulos antes, dice: cuando se juntan, esto es para la cena del Señor, en esto no les alabo. Porque no se reúnen para comer, para hacer lo mejor, sino para lo peor. Pues algunos se adelantan a comer su propia cena, mientras otros tienen hambre, otros se embriagan y otros se embriagan y avergüenzan a los que no tienen nada. Esto es una falta de amor hacia los hermanos pobres que no tenían que comer. Esta era la realidad de aquella iglesia. Una joven iglesia llena de dones, pero falta de amor, inmadura.
En la iglesia de Corintio habían hermanos muy ricos que ya dijimos que se adelantaban a comer, y el verso, y pasando porque me regresé desde el 13 hasta el 11, y ahora me voy a referir al capítulo 12 de Corintios, dice, en la misma carta dice el apóstol Pablo, que ellos estaban llenos de dones, tenían profecías, lenguas, sanidad, ciencia, interpretación de lenguas y muchos ministerios más. Y por eso les amonesta el apóstol Pablo por su jactancia, por su falta de amor. Dios les había dado dones para la edificación de la iglesia. Y entonces vamos a continuar con nuestro texto, a ver en dónde termina, cómo lo termina diciendo el apóstol Pablo. Vayamos al verso 9, dice. El 8 habíamos terminado que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque, dice, 9, vamos a ponerle atención a la palabra, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, eso decía el apóstol Pablo, y eso también es aplicado para nosotros. Aunque él no pudo conocer muchas cosas que nosotros ya conocemos. El apóstol Pablo no tenía, por ejemplo, toda la revelación completa. Él conocía todo el Antiguo Testamento como buen fariseo, mas sin embargo, él todavía no había tenido la oportunidad de tener en sus manos las revelaciones del Apocalipsis. Nosotros sí tenemos esas grandes diferencias, ¿no? De que tenemos toda la profecía ya completa. Por eso dice que en parte, dice, bueno, pues el amor nunca se acaba, pero en cambio las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. En aquellos tiempos era necesario, y en el Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, Dios repartió dones, nuevas lenguas, para que alcanzar a la gente que hablaba en otro idioma. Pero eso fue en ese momento necesario. Pero hoy, por ejemplo, los misioneros, si quieren ir a otros países y predicar en otros idiomas, pues empiezan a estudiar, ya no se ponen ahí a estar de rodillas y dame un nuevo lenguaje. Pues Dios lo va dando conforme a la necesidad y va. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La ciencia, no hablando de la ciencia que están estudiando los científicos, sino hablando del don de ciencia. Ya, que hoy sí hay y es necesario, unos sí y otros todavía no lo hay, y bueno, como Dios lo quiere hacer. Y para ilustrar eso vuelve a decir el apóstol Pablo en el verso 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y hace esta mención y hace varias veces en la carta a Corintios de que era una iglesia de Corintio, eran todavía niños, porque dice pues que habiendo toda esta clase de problemas de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy, dice, son niños, dice, niños en la fe. Y entonces, pero uno debe ir creciendo en la fe, madurando, buscando en la palabra de Dios, congregándose con los hermanos, entendiendo a través de la oración. Esto va trayendo madurez y entonces ya pues dejamos lo que es de niño. De la misma manera cuando nacimos de nuestra madre de una forma natural, pero sería extraño de que yo me quede siempre niño. Yo voy creciendo y el crecimiento no siempre es sinónimo de madurez. Así también en la palabra de Dios, y yo nazco en Jesucristo, soy una nueva criatura, necesito una sana doctrina, que es la leche, dice por ahí el apóstol Pedro dice, la leche no adulterada, desearla, dice, y entonces vamos en ese proceso de crecimiento, no podemos quedarnos como niños. Más la iglesia de Corintios, siendo llena de dones, sin embargo estaba llena de pecados, y también era una iglesia infantil, tierna, como un niño, inmadura. Y por eso hace esta referencia el apóstol Pablo. Y dice el verso 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Qué bello.
Para nosotros quizás uno dice, ¿cómo es que ahora ve por un espejo medio oscuro? Pues las cosas han cambiado para nosotros, ha mejorado muchas cosas. Nosotros hoy nos vemos en el espejo, nos vemos nítidamente. Pero cuando el apóstol Pablo habla de esto para ilustrar una verdad, está hablando de los espejos de bronce, que eran muy pulidos y esos los utilizaba. Y por eso dice, lo ve oscuramente. Pero un día dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, hablando de lo que vendrá más adelante, y aún nosotros también. Y ahí dice, va a concluir el apóstol Pablo. Pero antes de concluir, yo quisiera compartir una experiencia quizás personal, quizás usted se identifique conmigo. Bueno, pues yo también cuando era niño en la fe, dice, tenía bastantes luchas, dice, en realidad. Yo me sentía que no podía amar. Yo me sentía muy mal. Hoy yo decía, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a vivir lo que la palabra de Dios dice? Yo no puedo amar como eso. Y cuando leía la primera carta de Juan, el apóstol del amor, habla de que el que no ama a su hermano, pues no ama a Dios. ¿Cómo puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano que lo ve? Pues yo me decía, mi razonamiento decía, no, pues Dios es perfecto, no hay ningún problema de amarlo a Él. Pero mi hermano, pues no es perfecto. Entonces, pero mi conciencia me carcomía más y me veía confrontada a eso. Me sentía tan infeliz que yo prefería cerrar la primera carta del apóstol Juan, porque es el apóstol del amor y ahí justamente dice que Dios es amor. Y entonces lo cerraba y no me gustaba. Pero Dios que es bueno, mientras yo seguía buscándole en su palabra, porque cuando leo la palabra lo veo a Dios. Siento su amor y sobre todo me instruye. Dios es mi Padre. Él me instruye, Él me da la mano para caminar. Él me muestra sus verdades, me corrige como mi Padre lo hizo cuando lo tenía. Y es así que la palabra de Dios lo hace. Y en una de esas mañanas yo estaba leyendo y mis ojos cayeron sobre este hermoso versículo que trajo un cántico de liberación para mi vida. Y decía en Romanos 5:5, yo que me sentía tan mala, tan infeliz, que no puedo amar a nadie, que yo veía que otros eran buenos y que otros amaban, pero yo era tan mala. Decía, uy, qué mala soy. ¿Cómo puede amarme el Señor? Y me sentía como un trapo viejo. Pero en Romanos el apóstol Pablo dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces el razonamiento de acuerdo a la palabra de Dios, dije, no, pues yo sí puedo amar. Yo tengo a Dios en mi corazón. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Así dice categóricamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará y hará lo que yo quiera, dice Jehová. La hará, dice la palabra de Dios, la hará germinar de la misma manera que cuando cae la lluvia, cae a la tierra y la hace germinar. Así dice Jehová, mi palabra nunca vuelve vacía, y esa es la razón por la que yo estoy en esta mañana compartiendo con ustedes mis luchas, mi falta de conocimiento, pero en el crecimiento Dios me va liberando a través de su verdad. Y entonces yo me dije, no, pues que el apóstol Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, por lo tanto yo tengo amor. ¿Por qué tengo amor? Porque Dios es amor. Y cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en mí. Y el apóstol Pablo me dice, el que no tiene el Espíritu de Dios, pues no es hijo de Dios. Entonces la lógica es así. Si yo entregué mi vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. Y la lógica y la respuesta a mi aflicción, a esta voz acusadora del enemigo que me hacía sentir tan infeliz, dice que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Eso me pareció un cheque en blanco. Dije, pues ahora lo voy a hacer realidad ese cheque.
Entonces, yo me apropié de esta verdad y fue de gran liberación, ya les dije. Y ahora, ¿dónde aplico esto? Si yo ya tengo amor, si yo imperfecta, mis hermanos imperfectos, y ahora ¿cómo aplico esta verdad que hemos oído, que hemos visto, que les he estado contando en mi vida, en la vida de los corintios, el apóstol Pablo y todo eso? Pues podemos aplicarlo, este amor ágape, este amor perfecto de Dios, en las redes, en los grupos pequeños. Quizás usted ya esté cansado de que yo le diga eso. Pues para mí ha sido una gran bendición, una maravillosa bendición caminar con mis hermanos en las redes, en los grupos pequeños. Ahí es donde que realmente practicamos el amor. Ahí, como la palabra de Dios dice, ahí nos amamos, ahí nos soportamos, ahí dice que nos soportemos los unos a los otros. Ahí aprendo a vivir. Ya como hijo de Dios dentro de la casa de Dios, ahí aprendo, porque los hermanos se pelean. A mi hijo se peleaba por la almohada. Mamá, es que Pablo me quitó. El Israel decía, no mami, esto. Y venía y decía, mi hijo me decía, mami, el Pablo me pegó, pum, y me venía y me pegaba a mí. Pero ahí se aman mis hermanos, ahí crecieron juntos. Cuando eran niños se peleaban por estas cosas pequeñas. Hoy son muy unidos, hoy se aman, siempre están juntos, siempre se ayudan. Asimismo nosotros, ¿dónde podemos desarrollar este amor? Que no sea un amor solamente teórico, un amor real, un amor vivencial. Y decía, dice, Jesucristo decía, en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen los unos a los otros. Y para mí era una gran lucha, igual dentro de las reuniones, cómo vivir en amor con mis hermanos, sin hipocresía, sino en verdad, pues intencionalmente. Pues hay personas de temperamento totalmente diferente, contextos diferentes, culturales y de toda índole, pero sin embargo yo intencionalmente me empiezo a relacionar con él en la reunión pequeña. Intencionalmente, entonces, y cuando no puedo también digo, Señor, voy al Señor y digo, Señor, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, cuando yo tengo dificultades de relacionarme con algún hermano, voy y le lloro al Señor y le digo, Señor, este hermano, Señor, me es difícil estar con él. Mira lo que me hace todo. Luego de llorarle todo, pues como que resucitar y el Señor me da la fuerza y me sigo relacionando con este hermano complicado y difícil. Y resulta que le termino amando muchísimo. Es mi hermano. Una caricatura vi un día. Un payaso cargaba a otro payaso más grande y decía, no pesa, es mi hermano. De este amor es que el Señor ha querido hablarnos en este día. Dios es amor y Dios ha derramado en nosotros. No hay excusa de que nosotros no podamos vivir en amor. Y para concluir, el apóstol Pablo en el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe. ¿Qué es lo que va a permanecer? Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero vamos a leer el último párrafo, el último de estas palabras. Estos tres, pero, repita usted, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y quién es el amor? ¿Y Dios se acabará? Él permanece. Y conforme Jenny oraba y decía, toda potestad, decía Dios, Jesucristo antes de irse, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas estas cosas. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí concluye, mis hermanos queridos, y vamos a estar orando. No se distraiga
Deje que el Espíritu Santo selle y siembre. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades, que pues oraremos, no lo sabemos, pero Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si usted ha escuchado este mensaje y no lo medita y cierra sus ojos y ora, habrá escuchado algo quizás agradable o desagradable, pero no quedará en su corazón. Mas si usted lo escucha y lo guarda, su vida ciertamente cambiará. Amén. Cerremos nuestros ojos por un momento. Recibamos la palabra del Señor. Que el Señor transforme nuestro corazón, nuestra vida, y que sea para crecimiento de nuestro espíritu. Que el Señor está aquí y Él habla a nuestro corazón. Dice la palabra: porque Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él nos ha amado primero, hermanos queridos. Y de allí fluye ese amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Señor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, Señor, tómame. Cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Oh Señor, aquí estamos, Padre, levantando nuestras manos y diciendo: Señor, en tu fuerza, en tu amor, en tu misericordia, en tu fortaleza, yo soy fortalecido. Por el poder de tu amor. Por el poder de tu amor. Oh, tu amor nos cubre, Señor. Tu misericordia nos llena. Manténgase ahí levantando las manos. Dígale: Señor, una vez más, cúbreme. Levante su voz. Con tu amor, rodéame. Dígale al Señor: tómame, Señor, tómame. Cerca quiero estar. Y al esperar, dígale fuerte, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. ¿Cuántos creen en el amor de Dios en nuestra vida? El amor de Dios está alrededor nuestro, está en nosotros, está con nosotros. Amén. Amén, amén. Y en ese mismo sentir que quede la palabra del apóstol Pablo que nos insta, dice y nos recuerda: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.